Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que, la verdad, está dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Como ya vieron por el título, vamos a desglosar esas recientes declaraciones de la talentosísima Anne Derzel, quien ha salido a confirmar algo que muchos esperábamos o quizás sospechábamos: Kerem Bürsin, su compañero y, bueno, podríamos decir que aún pareja. Pues él, según Anne, nunca siente envidia por ella. Así como lo oyen. Vamos a sumergirnos en lo que esto significa, qué hay detrás de estas palabras y por qué creo que es un tema tan interesante de discutir. Y antes de que nos adentremos en todo el chismecito y el análisis, les recuerdo que si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Presionen esa campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Ahora sí, manos a la obra. La noticia saltó hace poco y, como era de esperar, causó un revuelo inmediato. Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y exitosas a nivel internacional, hizo unas declaraciones muy sinceras sobre su relación con Kerem Bürsin, con quien compartió pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam. Todos recordamos la química arrolladora entre Serkan y Eda, esa conexión que traspasaba la pantalla y que, como bien sabemos, terminó llevando su relación al plano personal. Han pasado ya un tiempo desde que se confirmó su noviazgo, y aunque ahora parece que la cosa ha tomado rumbos diferentes, o al menos, eso sugieren los últimos rumores, las palabras de Hande sobre Kerem siguen siendo de gran interés para sus fans. Lo que ella ha confirmado ahora es que Kerem, a pesar de ser un actor también muy popular y exitoso, nunca ha mostrado ningún rastro de envidia hacia ella. Esto es un punto clave. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, donde las carreras pueden ser frágiles y las comparaciones son el pan de cada día, escuchar que una pareja se apoya mutuamente de esta manera es, francamente, refrescante. Hande, con esa honestidad que la caracteriza, ha explicado que Kerem siempre ha sido su mayor fan y su principal apoyo. Según ella, él celebra sus éxitos como si fueran suyos y nunca ha sentido la necesidad de competir o de sentir celos de los logros profesionales de ella. Piénsenlo por un momento. Imaginen una pareja en la que ambos son figuras públicas, ambos son admirados por millones de personas, y ambos trabajan en una industria que a menudo puede generar inseguridades y comparaciones. Lo normal, o lo que uno podría esperar en ciertos escenarios, es que surjan roces, que haya cierta rivalidad, aunque sea inconsciente. Pero Hande nos pinta un cuadro muy diferente. Nos habla de un Kerem que se alegra genuinamente de verla triunfar, que la anima a seguir adelante y que está orgulloso de cada paso que ella da en su carrera. Esto sinceramente habla muy bien de Kerem como persona y también de la calidad de la relación que tuvieron, y quizás, de la que aún mantienen en términos de amistad o respeto mutuo. Esta confirmación por parte de Hande no solo es interesante porque nos da una visión más íntima de su relación, sino también porque desmonta muchos de los mitos que rodean a las parejas de famosos. A veces se tiende a pensar que si ambos son exitosos, inevitablemente habrá competencia. Pero Hande nos demuestra que no tiene por qué ser así. La admiración, el respeto y el amor, cuando son genuinos, pueden ser mucho más poderosos que cualquier impulso de rivalidad. Ella ha enfatizado que Kerem siempre ha sido su roca, alguien en quien puede confiar plenamente y quien la inspira a ser la mejor versión de sí misma. Esto, en el exigente mundo de la actuación, donde las presiones son constantes y la crítica puede ser implacable, es un tesoro invaluable. Además, no podemos olvidar el contexto en el que surgieron estas declaraciones. Hande ha estado más enfocada en su carrera internacional últimamente, participando en proyectos de gran envergadura y consolidando su imagen como una estrella global. Es natural que haya momentos de mayor exposición y éxito para uno que para otro, y es precisamente en esos momentos donde la envidia podría asomar la cabeza, si existiera. Pero al escuchar a Hande queda claro que Kerem ha sabido manejar esa situación con madurez y generosidad. Él, que también ha tenido una carrera muy destacada, parece haber entendido que el éxito de Hande no le resta al suyo, sino que de alguna manera, suma a la experiencia positiva que ambos compartieron y vivieron juntos. Pensemos en el impacto que esto puede tener en otros. Para parejas de jóvenes, o para cualquier persona en una relación, estas palabras de Hande son un ejemplo de cómo debería ser el apoyo mutuo. En lugar de ver el éxito de la pareja como una amenaza, deberíamos celebrarlo como un logro compartido, como una fuente de inspiración y motivac. Ion.
La envidia en las relaciones es un veneno que puede corroer la confianza y el amor. Ver que una pareja como Andy y Kerem, con toda la atención mediática que reciben, ha logrado mantener un vínculo basado en el respeto y la admiración es algo digno de aplauso. Analizando un poco más a fondo, ¿qué características debe tener Kerem para poder sentir esto? Primero, una gran seguridad en sí mismo. Si uno es inseguro, es muy fácil sentirse amenazado por el éxito de los demás, incluso de la persona que uno ama. Kerem, por su trayectoria y su personalidad, proyecta una imagen de confianza y serenidad. Segundo, un amor y un respeto profundo por Andy. Cuando uno ama de verdad a alguien, quiere lo mejor para esa persona, y su felicidad se convierte en una prioridad. Y tercero, una comprensión de que el éxito profesional y el éxito en la vida son dos cosas distintas, y que el éxito de uno no tiene por qué opacar al del otro. Andy también ha comentado sobre cómo se sienten ella y Kerem cuando trabajan juntos. Aunque actualmente no estén juntos en un proyecto, la experiencia de Esenkal Capm fue muy especial para ambos y para la audiencia. La forma en que se complementaban en pantalla, esa chispa que creaban, fue un reflejo de la buena dinámica que tenían, tanto profesional como personal. Y ahora, saber que esa buena dinámica se extendía a la forma en que se apoyaban en sus carreras individuales, sin envidias, es un detalle que muchos fans agradecen y valoran. Esta confirmación de Andy Ercel nos deja una sensación muy positiva. Nos muestra que incluso en un mundo tan competitivo y a veces despiadado como el del entretenimiento, existen relaciones basadas en el apoyo incondicional y la admiración mutua. Es un mensaje poderoso para todos nosotros, un recordatorio de que el amor y el respeto son pilares fundamentales para cualquier relación sana y duradera. Y para los fans de Andy y Kerem, esto sin duda refuerza el cariño que le tienen a ambos, valorando no solo su talento sino también su calidad humana. En resumen, lo que Andy Ercel nos ha confirmado es un aspecto muy hermoso de su relación con Kerem Bürsin, la ausencia total de envidia. Ella ha destacado que Kerem siempre ha sido su mayor apoyo y que celebra sus éxitos como si fueran propios. Esto en el mundo del espectáculo es un rasgo de madurez y generosidad digno de admiración. Nos da una visión de una relación donde el respeto y la admiración mutua prevalecen sobre cualquier impulso de competencia. Es un ejemplo inspirador para todos nosotros sobre cómo el apoyo genuino puede fortalecer los vínculos y permitir que ambos miembros de una pareja alcancen su máximo potencial. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que estas palabras de Andy Ercel les hayan parecido tan inspiradoras como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que es común encontrar este tipo de apoyo en las parejas de famosos? ¿Qué les parece la actitud de Kerem? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Andy y Kerem, o que simplemente disfrutan de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!